Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que son los virus respiratorios. En principio vamos a hablar un poco de generalidades de virus, un poco recordando lo que hablamos en la primera clase de generalidades. Los virus son microorganismos que van a tener un pequeño tamaño, que va desde los 20 a los 250 nanómetros, lo cual esto ya me dice que son microorganismos que no voy a poder visualizar con un microscopio óptico, con un microscopio común. ¿Sí? Sí o sí voy a necesitar un microscopio electrónico para visualizarlos. Y acuérdense que este no está disponible en todos los laboratorios. Van a ser parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí van a necesitar vivir dentro de otro organismo. No pueden vivir libremente. No tienen vida independiente. Poseen casi siempre un solo tipo de ácido nucleico, este va a ser ADN o ARN, una estructura elemental y un mecanismo complejo de replicación. Carecen de enzimas propias, por eso es que son parásitos, por eso van a depender siempre de otro organismo para poder vivir, para poder llevar a cabo las funciones esenciales, ¿sí? Porque no pueden producir energía por sí mismos. Van a carecer de maquinaria para la síntesis de proteínas y de otras moléculas que, como les digo, son fundamentales para la vida. Y no se replican por fisión binaria. En cuanto a las estructuras, funciones y propiedades virales, los virus van a poseer un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, que va a constituir el nucleoide, ¿sí? Este, asociado a las proteínas, va a formar el core o core viral, ¿sí? El core está protegido por una cubierta de proteínas llamada cápside. Es como si el core viral fuese el núcleo del virus, como para hacer una analogía con lo que sería una célula eucariota, o una célula procariota, pero no lleva el nombre de núcleo, sino que el core viral es el ácido nucleico, ya sea el ADN o ARN, más proteínas. Aparte, el core está rodeado, protegido por una cubierta de proteínas llamada cápside. Cada una de las moléculas que forma esta cápside se llama capsómeros, que son las unidades estructurales que van a constituir esta cápside. Algunos virus van a poseer una envuelta externa, una cubierta externa, ¿sí? Que esos se van a llamar virus envueltos, ¿sí? Los virus envueltos, esa cubierta externa va a tener una composición lipoproteica, ¿sí? Lo cual, en vez de brindarle mayor protección, paradójicamente, les va a brindar mayor labilidad, porque al ser lipídica esa cubierta, hace que esos virus envueltos sean más lábiles frente a agentes físicos y químicos del medio, ¿sí? Los virus que la presentan a esta cubierta se van a llamar virus envueltos y los que no la presentan se van a llamar virus desnudos. La partícula viral completa con su capacidad infectante se llama virión y como les dije recién, la cápside está constituida por proteínas que se llaman capsómeros y las funciones de la cápside van a ser la protección, la unión del virus con las células del huésped, actuar como antígenos, o sea, las proteínas de esa cápside son las que muchas veces inducen la respuesta inmunológica y por eso es muy importante la presencia de esa cápside, incluso para la formulación de vacunas, ¿sí? Contra el virus. Van a reprimir la expresión de genes virales tempranos y van a proveer interacciones especiales con las polimerasas virales. O sea que también le permiten al virus replicarse. La envoltura es lipoproteica, de composición similar a la de la membrana de una célula infectada, ya que los virus la adquieren de esta. Es decir, ahora vamos a ver que cuando un virus se replica dentro de una célula eucariota, cuando ya llega el último paso antes de salir al exterior, cuando sale al exterior, destruye la membrana plasmática de esta célula eucariota, se roba un pedacito y eso es lo que termina utilizando como envoltura. Bueno, como les dije, la presencia o no de la envoltura determina la resistencia de los virus al medio externo y esto es de fundamental importancia en la transmisión. Los virus desnudos son más resistentes, los envueltos son más lábiles y las funciones de la envoltura son similares a las de la cápside. Esto es protección, adhesión, interacción con las demás células y también factores de virulencia, actuar como antígenos, ¿sí? Pero siempre el principal objetivo, tanto de la envoltura como de la cápside, es
que el virus se una al huésped. Bueno, acá podemos ver un virus desnudo a la derecha, donde solamente vamos a tener el ácido nucleico, más las proteínas que forman este virión, y por fuera lo que son los capsómeros rodeando y formando la cápside, ¿sí? En cambio acá tenemos ácido nucleico, proteínas, cápside, y por fuera tenemos esta membrana. Esto es un virus envuelto. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se replican los virus? Acá tenemos distintas fases de replicación viral. Vamos a tener, bueno, como ya les dije, los virus no van a replicarse por sus propios medios, siempre van a depender de la maquinaria enzimática de la célula de la que están parasitando. La primera fase se llama adsorción, donde básicamente el virus interactúa con proteínas de la superficie de la célula a la que estén por ingresar. Penetración, que es básicamente el ingreso del virus al interior de la mencionada célula. Esto lo pueden hacer por pasaje directo a través de la membrana plasmática, por fusión de membranas, por endocitosis u otros, ¿sí? Después tenemos la decapsidación, que es la liberación del núcleo, de lo que sería el núcleo viral de la nucleocápside, o sea, del ADN o ARN viral. El eclipse, que es la etapa donde no se observan viriones dentro de la célula. La latencia, que es el periodo que incluye el eclipse y se extiende hasta la aparición de nuevos viriones, o sea, desde que el virus entra a la célula hasta que se replica. Y la duración de esa fase depende de cada virus. La maduración, que es el ensamble de los ácidos nucleicos que se acaban de formar, neoformados, con proteínas de la cápside, y la liberación, que comprende los viriones de la progenie salen de la célula por lisis o por brotación. Eh, bueno, esto es básicamente lo que acabo de decir. El virus primero se adhiere a la membrana, ingresa, penetra la célula, se denuda, el genoma viral se replica, luego se ensambla con proteínas, arranca un pedazo de la membrana celular y queda envuelto para ser liberado para entrar a otra célula. Bueno, tres conceptos que son distintos, vamos rapidito con esto. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, son muy importantes porque al pasar de bacteria en bacteria, se sabe que transmiten genes, y esos genes que transmiten muchas veces son beneficiosos para las bacterias. Se sabe que hay mecanismos de resistencia a antimicrobianos, o sea, a antibióticos, que básicamente lo que van a hacer es ser transmitidos por estos virus, que van pasando de bacteria a bacteria. Son los virus bacteriófagos. Los viroides son agentes de menor tamaño que los virus y se caracterizan por presentar un único tipo de ácido nucleico, ARN. Carecen de cápside, carecen de envoltura, no poseen información para la síntesis proteica, pero su ácido nucleico es siempre infeccioso. Y después tenemos los priones. Los priones también carecen de cápside o envoltura, no tienen capacidad antigénica, no se conoce su ácido nucleico, no se sabe bien si es ADN o ARN, son resistentes a los agentes inactivantes, incluyendo el calor, la luz ultravioleta, el formol, y producen enfermedades lentas del sistema nervioso central, como este síndrome de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Es lo que se conoce como enfermedad por priones, también es conocida vulgarmente como la enfermedad de la vaca loca, por la clínica que generan los pacientes. Es una enfermedad que genera un deterioro cognitivo progresivo, ¿sí? Y es una causa de demencia. Virus respiratorios de ARN envuelto. La familia Orthomyxoviridae, vamos a tener dentro de esta familia el virus influenza. Su genoma se encuentra segmentado en porciones de ARN de cadena única. En base a las características antigénicas de las proteínas de matriz, estas proteínas son las proteínas M1 y de lo que se conoce como nucleoproteína, esto va a permitir clasificarlos en tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. Los virus tipo A pueden ser subclasificados en base a las características antigénicas de las glicoproteínas de superficie, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa. En su interior, la envoltura se encuentra tapizada por la proteína de la matriz M1 que contacta con el core viral, actuando como canal iónico. O sea que las proteínas M1 actúan como canales iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Permiten el ingreso o egreso al interior de la célula de distintas partículas.
¿Cuál es la función de la hemaglutinina? Básicamente, su función es la adhesión, permite la unión al receptor. Los receptores son moléculas de ácido ciálico que existen en nuestras células, en las células del epitelio respiratorio. O sea que la hemaglutinina es una adhesina. Y las neuraminidasas lo que hacen es degradar la capa protectora de moco de la vía respiratoria, permitiendo que el virus infecte el epitelio. El moco es un mecanismo de defensa de nuestro aparato respiratorio. Si existe un factor de virulencia de un virus o de una bacteria que logre destruir o degradar ese moco, obviamente que va a ser esto beneficioso para dicha bacteria. Bueno, y acá tenemos dos tipos de variaciones antigénicas que son muy importantes. Es muy importante que las conozcan, que sepan que son factibles de ser ejercidas por, por estos virus, los virus influenza. La deriva antigénica y los cambios antigénicos. La deriva antigénica se llama drift y consiste en, se da en los tres tipos de virus influenza, el virus A, virus B y virus C, y constituyen cambios mínimos basados en mutaciones puntuales del ARN en segmentos que codifican las hemaglutininas y las neuraminidasas. Al ser estas mutaciones menores, pero una mutación genera un cambio en el ADN, y si genera cambio en el ADN, genera proteínas que son distintas a las generadas previamente. Entonces, la memoria inmunológica que se había generado contra proteínas que previamente existían ya no sirve. La memoria inmunológica no protege completamente, pero algo protege. ¿Por qué? Porque las proteínas, que son el blanco de la respuesta inmunológica, cambian, pero no cambian al 100%, o sea, cambian un poco. ¿Sí? Justamente por esto que acabo de mencionar. Son mutaciones menores. Como entonces las nuevas hemaglutininas y neuraminidasas no van a ser absolutamente distintas a las previas. Los virus B y C no van a producir pandemias, pero sí las suficientes mutaciones como para que la cepa circulante deba ser incluida en la vacuna cada año. Por eso todos los años nos vacunamos contra el virus influenza, porque el virus influenza que está circulando hoy tiene hemaglutininas y neuraminidasas distintas a las que presentaban los virus influenzas que circulaban el año pasado. Después tenemos lo que son los cambios antigénicos o shift que se producen solamente en el virus A y son grandes cambios basados en recombinación entre dos virus de extensos segmentos, o sea, cambian grandes porciones del ADN, ¿sí? Que pueden codificar una proteína. Acuérdense que el ADN es ni más ni menos que la receta para la síntesis de proteínas. Si yo cambio un poquito la receta con respecto a la que tenía previamente, el resultado, el producto final va a cambiar, pero poquito. Si yo cambio absolutamente esa receta, cambio gran parte de esa receta, si antes estaba haciendo un lemon pie, ahora voy a hacer una torta de chocolate. O sea, algo absolutamente nada que ver. Y es por eso que el virus A es un virus que generar cambios, digamos, mutaciones que son mucho más potentes, de segmentos genómicos que son mucho más extensos, es capaz de generar pandemias como la que existió en el año 2009. Las aves acuáticas son el reservorio de todas las variantes de hemaglutininas y neuraminidasas de los virus de la gripe. El hombre es un reservorio de de las variantes antigénicas H1N1, H2N2 y H3N2. Los cerdos pueden infectarse por variantes aviares y humanas, pudiéndose producir, cuando están infectados simultáneamente por dos variantes diferentes, una recombinación genética o shift que da lugar a una nueva variante que puede alcanzar al hombre causando infecciones. Bueno, entonces, eh, esto es más o menos lo que acabamos de comentar, un poquito de epidemiología, pueden generar pandemias el virus de la gripe, principalmente el virus de la gripe A, por los cambios que genera. Eh, Cuando el cerdo se infecta con variantes humanas y variantes aviares, en el cerdo se pueden generar nuevas variantes que pueden infectar al humano. Y es por eso que en un momento se hablaba de gripe porcina. ¿Por qué? Porque las variantes del virus influenza H1N1, que fue el que generó la pandemia del año 2009, habían sido originadas en cerdos. Bueno, esto es más o menos lo que acabo de decir. Los cambios genéticos se producen en animales y
luego pasan a los humanos. Bueno, en cuanto a a la epidemiología, los virus de la gripe se multiplican en el epitelio respiratorio, desde donde se transmiten por gotitas de saliva a otras personas. El periodo de incubación va de entre 1 a 4 días y la transmisibilidad es elevada hasta el quinto día. Aparece principalmente en los meses de invierno. Como dijimos, el de la gripe A genera pandemias, el virus B genera epidemias y el virus C causa infecciones respiratorias ocasionales. Esto quiere decir más leves, transitorias. Las cepas del virus A se clasifican en función de 4 características: el tipo, el lugar del primer, en este caso tipo A, lugar del primer aislamiento, fecha del primer aislamiento y el antígeno de la hemaglutinina y neuraminidasa. Por ejemplo, si yo digo virus A Bangkok 179, significa que se trata de un virus de tipo A que se aisló en Bangkok en enero de 1979 y contiene antígenos hemaglutinina 3 y neuraminidasa 2. Entonces, A Bangkok 1 en 1979 H3N2. Nada, esto solamente es un dato de color. Las cepas del virus B se designan en función del tipo, en este caso B, origen geográfico y fecha de aislamiento, pero no en función de sus antígenos HA y N. Acá donde hay una barra entre 1 y 79 va un 9, es 1979. Bueno, en cuanto a la patogenia y la inmunidad de este virus, la patogenicidad y virulencia del virus influenza están determinados por varios factores que interactúan, algunos propios del hospedador, otros del virus. Algunos de ellos son, bueno, la habilidad para unirse a la célula diana, la restricción del efecto citopatogénico para poder replicarse, el escape de la inmunovigilancia, la capacidad de aglutinar a los eritrocitos mediante la hemaglutinina y la destrucción celular por apoptosis regulada de forma intrínseca. O sea, todos estos mecanismos tienen un solo objetivo y es evadir la respuesta inmunitaria por parte del huésped. La clínica, bueno, la famosa gripe, ¿sí? O sea, un cuadro febril con cefalea, mialgias, postración, signos de rinitis, faringitis y traqueitis. O sea, fíjense cómo hay afectación de la vía aérea superior e inferior, traqueitis, ¿sí? Con tos seca y afectación importante del estado general. Se denomina gripe vulgarmente o se denomina cuadro gripal, pero solamente puede hablarse de gripe desde el punto de vista médico, en sentido estricto, cuando se dispone del diagnóstico de laboratorio, porque si no, es un cuadro gripal o síndrome gripal producido por otro virus respiratorio. ¿Sí? Incluso el COVID es un síndrome gripal. Entonces, tenemos para el diagnóstico específico, acuérdense que no lo vamos a hacer en todos los casos, cuando voy a hacer el diagnóstico de gripe, eh, principalmente en personas inmunodeprimidas, en personas embarazadas, en personas EPOC, con alguna cardiopatía crónica, en alguna enfermedad crónica, en quien la gripe puede ser severa y generar afectación pulmonar, generando una neumonía, que en algunos casos puede ser severa, como la neumonía por COVID. En estas personas sí se hace el diagnóstico de virus influenza. La muestra siempre es, el diagnóstico siempre es directo y la muestra tiene que ser un aspirado nasofaringeo o hisopados nasofaringeos similares a los realizados para COVID o un BAL, que es un lavado broncoalveolar que se hace en terapia intensiva en pacientes graves. Eh, Nada, se hace en esos casos, no en toda persona con un síndrome gripal voy a hacer un diagnóstico de virus influenza. ¿Con qué técnicas puedo utilizar? ¿Qué técnicas puedo utilizar? ¿Un test rápido o una PCR? Van a ver que en la práctica lo que existe es lo que se conoce como panel viral, es la PCR para virus respiratorios. Vos tomas una sola muestra del paciente en hisopado nasofaríngeo y en la misma reacción en cadena de polimerasa se buscan distintos virus respiratorios. Se busca influenza A, influenza B, parainfluenza, rinovirus y adenovirus. ¿Sí? La, la PCR de COVID, o sea, de SARS-CoV-2, es otra. Bueno, el cultivo no se usa en la práctica habitual. Acuérdense que los cultivos virales no se usan en la práctica habitual. Bueno, profilaxis vacunación. La vacuna es una vacuna inactiva, ¿sí? O sea que se puede colocar en embarazadas, en inmunodeprimidos, en bebés.
y, bueno, incluso está indicada en quiénes, en niños de 6 a 24 meses de edad, en personal de salud, en embarazadas, en puerperio inmediato si no la recibió durante el embarazo y en adultos mayores de 65 años. Nosotros, y me refiero a ustedes también, que ya son considerados personal de salud porque asisten a un hospital desde tercer año, pueden ir a cualquier centro de salud presentando el carnet de estudiante, la libreta, que diga que son estudiantes de medicina, y les ponen la vacuna antigripal en un centro de salud. Yo una vez llevé el Robbins, no tenía el carnet, la libreta encima, tenía el Robbins, y me dijeron, ah, sí, no puedes estudiar otra materia, otra carrera con ese libro. Y me pusieron la vacuna. Así que, nada, aprovecho. La familia Paramyxoviridae está constituida por virus de ARN envuelto, que son el parainfluenza, el virus incisional respiratorio, el virus del sarampión, el de la parotiditis y el virus metaneumovirus. Comparten características, van a penetrar por vía respiratoria, van a producir infecciones agudas, con mayor frecuencia afectan a los niños. Por lo general producen infecciones que son localizadas, pero pueden generar viremia y afectar otros órganos, como puede ocurrir en el sarampión y en la parotiditis. Son virus antigénicamente estables, ya que al tener un genoma único, no se producen recombinaciones, lo que los diferencia de los orthomyxoviridae, y debido a su carácter de virus envueltos y a otras propiedades estructurales, los paramyxoviridae son muy lábiles, pero tienen un alto índice de infectividad. Vamos a hablar un poquito del virus para influenza. El virus para influenza 1, 2 y 3 genera la prima infección, por lo general una infección respiratoria aguda de vías aéreas superiores, es una rinofaringitis o una rinitis de escasa gravedad autolimitada. En casos graves, en personas inmunodeprimidas, puede generar afectación de la vía aérea baja, laringitis, bronquiolitis, neumonía. Las reinfecciones pueden ocurrir porque la inmunidad no es completa. Eh, y la transmisión es como en todos los virus respiratorios por gotitas de flush persona a persona. El diagnóstico, como para todos los virus respiratorios, se hace como ya comenté. La muestra es un hisopado nasofaringeo o un lavado broncoalveolar o un aspirado traqueal. eh, y los métodos utilizados van a ser un test rápido o una PCR. Después tenemos el virus incisional respiratorio. La glicoproteína principal de la envoltura permite la absorción de la célula del huésped a la célula del huésped. La fusión del virus a la célula del huésped está a cargo de la glicoproteína F. O sea, ahí tienen dos factores de virulencia que tienen que tratar de recordar. La glicoproteína G, adhesión, y la fusión del virus al ADN del huésped, glicoproteína F. ¿Qué es lo que tienen que recordar siempre del virus sincicial respiratorio? Es que es la principal causa de bronquiolitis del lactante, o sea, es lo que les van a preguntar en un examen. Es la principal causa de bronquiolitis en niños menores de 2 años. Por lo general, el primer episodio de sibilancias en un niño menor a 2 años se interpreta como una bronquiolitis y el agente causal por lo general es el virus sincicial respiratorio. A veces la bronquiolitis que genera es leve, generando un poco de disnea, un poco de sibilancias a la auscultación, un poco de taquipnea, fiebre y no mucho más. Pero en casos severos, esa disnea es muy importante porque el grado de obstrucción de los bronquios y bronquiolos que genera la infección por este virus es muy importante, llevando en algunos casos a la muerte de los niños. Por supuesto que esta infección puede afectar a cualquier persona, pero en quienes va a ser grave va a ser en lactantes. ¿Por qué? Porque tienen, por supuesto, bronquios diminutos, muy chiquititos. Es un virus que puede generar brotes, ¿sí? Gran número de infectados con infecciones bajas, o sea, bajas pulmonares, bronquiales, ¿sí? Incluso se ha visto transmisión a adultos, personal de salud. La transmisión se da por contacto estrecho con el paciente, por aerosoles y fomites, nariz, ojos, los más sensibles, boca en menor grado, vive 15 hasta 60 minutos en objetos y 7 a 24 horas en secreciones contaminadas, tiene un periodo de incubación de 4 o 5 días, al principio el virus se replica en la rinofaringe, dando comienzo a rinorrea, 1 a 3 días después aparecen los signos en el tracto respiratorio inferior. Y el virus se propaga de célula a célula sin pasar al líquido extracelular, o sea, no hay viremia. Eso es importante.
La clínica, más o menos lo que ya les comenté, en adultos o en personas, en niños grandes, va a generar rinitis, faringitis, o sea, un cuadro respiratorio alto, mientras que en lactantes va a generar bronquiolitis. Y el diagnóstico es clínico, ¿sí? Pero en casos graves se hace en pacientes que están intubados, lavado broncoalveolar, o, bueno, hisopado nasofaríngeos, o bien aspirado traqueal. Y el diagnóstico se hace por PCR o búsqueda de antígenos, como todos los virus de los que estamos hablando en esta clase. El tratamiento es de sostén, no hay un tratamiento específico, no hay un antiviral específico para el virus incisional respiratorio, y la prevención se da con nutrición del chico, lactancia materna, lavado de manos, aislamiento respiratorio, pero no hay vacuna hasta el día de la fecha. Dentro de la familia picornavirus vamos a tener el rinovirus, es el agente más común del resfrío común. Es un virus que crece a 33 a 34 grados, que es la temperatura de los conductos nasales, porque están en contacto con el exterior. En cambio, en las vías aéreas inferiores, por lo general, no viven porque la temperatura va a ser más alta, ¿sí? Más cercana a los 36-37 grados. Aparte porque se inactivan con un pH menor a 6. La transmisión se da como siempre, como venimos diciendo, contacto directo, secreciones respiratorias y fomitas. Una incubación también similar, de 1 a 4 días. Los síntomas son los de un resfrío común: rinorreas, estornudos, obstrucción nasal, odinofagia, cefaleas, malestar general, tos, a veces pueden dar fiebre, irritación ocular. Y las complicaciones son la sinusitis y la otitis media con sobreinfección bacteriana. Bueno, y por último vamos a hablar del coronavirus, que es el virus respiratorio del cual más se viene hablando durante los últimos años. Es un virus de ARN envuelto, tiene un genoma de ARN monocatenario, o sea, una sola cadena. Eh, los coronavirus existen hace muchísimo tiempo, pero lo que pasó en diciembre de 2019 en Wuhan, China, es que digamos, emergió una nueva cepa que se llama SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, que COVID-19 es el nombre que lleva la enfermedad grave por infección por SARS-CoV-2. Es un virus que va a generar descamación de los neumonocitos, en los casos severos, cuando genera neumonía bilateral, que es de lo que la gente se murió. Genera descamación de neumonocitos, daño alveolar, genera importante acúmulo de líquido a nivel del intersticio pulmonar, genera membranas hialinas a nivel alveolar que impiden el intercambio gaseoso. O sea, es un virus que genera insuficiencia respiratoria y la gente no respira, básicamente, no ingresa el oxígeno, no hay intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando la persona tiene una infección severa por COVID, por SARS-CoV-2, ¿eh? Justamente porque lo que genera es alteración del intersticio pulmonar, engrosa muchísimo el intersticio pulmonar porque se acumula muchísimo líquido por toda la destrucción de los neumonocitos que hay a ese nivel y la inflamación, y eso es lo que lleva al distrés respiratorio. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad grave en caso de infectarse por SARS-CoV-2? Ya sabemos, lo escuchamos toda la pandemia: embarazadas, cardiópatas, EPOC, inmunodeprimidos, son personas que siempre tenían prioridad a la hora de vacunarse. La incubación es corta, de 2 a 14 días, y la clínica, ya sabemos, digamos, síntomas leves: fiebre, cefalea, anosmia, digeusia, tos, odinofagia, náuseas, vómitos, diarrea, exantema, astenia, ¿sí? Por más que una persona diga, uy, el COVID me retiró a la cama, tengo mucha astenia, mucha dinamia, sí, pero eso no es un síntoma grave de COVID. Eso no es un criterio de internación. El criterio de internación en COVID es el síntoma más severo, que es la disnea. Tampoco la fiebre es un criterio de internación en COVID. La persona que se interna en COVID porque yo pienso que le puede ir mal es la persona que tiene disnea severa. Clase funcional 3, clase funcional 4. ¿Sí? Esa persona yo no la puedo mandar a su casa porque ya el hecho de tener un grado de disnea de esa magnitud me habla de que hay un compromiso intersticial importante en esta persona. Y por supuesto, si le hago un laboratorio y veo que tiene insuficiencia respiratoria a la gasometría, que es lo que se hace en pacientes COVID en los que se sospecha que hay una probable mala evolución,
Eso por supuesto que también es criterio de internación. Pero astenia y fiebre, que es lo que la mayor parte de la gente con COVID tuvo, no son criterios de internación. El diagnóstico, como ya sabemos, y ya lo sabe todo el mundo, se hace por o el test rápido o la PCR. Bueno, un poquito de memoria de lo que son los síntomas de COVID, que ya los hemos visto en absolutamente todas partes. Esto es una radiografía por COVID en una persona con enfermedad por SARS-CoV-2. Fíjense principalmente en la imagen D, se ve muy bien. Lo que quiero que vean es el infiltrado bilateral que genera. O sea, está absolutamente la totalidad de ambos pulmones con infiltrado. Un infiltrado que se describe como en vidrio esmerilado. Aparte también hay ensanchamiento mediastinal, que también es otro hallazgo. Lo que podemos ver a la izquierda es el test rápido de COVID, que a esta altura ya lo deben haber visto todos. Es ni más ni menos como un test de embarazo, es una inmunocromatografía, funciona bajo el mismo fundamento. eh, Dos rayitas positivo, una rayita negativo. Si no hace ninguna rayita está mal realizada la muestra, el estudio, hay que repetirlo. Y bueno, y si no, la PCR, que se hace con un hisopado de Dacron, tiene que ser bien, bien posterior en rinofaringe. Eh, y bueno, la PCR, por supuesto que es más sensible. Pero un test rápido positivo confirma. No necesito hacerle una PCR a un test rápido positivo. Si el test rápido es negativo y la sospecha sigue siendo alta, hago PCR. Si no, si el test rápido ya fue positivo, ya está. Porque es un test muy sensible eh, y específico, sobre todo. O sea, no se va a positivizar frente a la presencia de otro virus. Se va a positivizar ante la presencia del virus SARS-CoV-2. Y bueno, después tenemos el virus respiratorio de ADN envuelto, donde vamos a ver al adenovirus. El adenovirus está caracterizado por dar infecciones respiratorias altas que luego progresan a bajas. Es el segundo patógeno viral de importancia después del virus incisional respiratorio en infecciones respiratorias agudas bajas en niños menores de 5 años. Y es la segunda causa más frecuente de diarreas en niños después del rotavirus. Presenta una gran variabilidad genética e infecta a sus huéspedes a través de la mucosa ocular, de la mucosa faríngea y de la mucosa intestinal. O sea que la transmisión puede ser por secreciones respiratorias, por vía fecal oral, por mucosa ocular, por agua o por fomites. Y las patologías que pueden generar pueden ser altas o bajas y digestivas. O sea, respiratorias altas, bajas y digestivas. Infección respiratoria alta. Fiebre faringoconjuntival, que es una conjuntivitis un poco más severa, que cursa con fiebre y alteración del estado general. O sea, mucha astenia, dinamia y una conjuntivitis severa. Esa es característica del adenovirus. Conjuntivitis, una conjuntivitis simple con lagañas en el ojo y no mucho más. Gastrointestinal, diarreas. Diarreas por adenovirus, que por lo general son diarreas acuosas, como la mayoría de las diarreas virales, si no son todas. Y autolimitada, ¿sí? Por lo general no va a generar grandes complicaciones y por lo general no va a durar mucho más de 48 horas. Puede generar viremias y si genera viremias puede llegar a atravesar las meninges y generar una meningoencefalitis. Raro, rarísimo, se ven en inmunodeprimidos. Generar bueno, una meningoencefalitis por adenovirus es factible, pero es rarísimo. Bueno, la clínica más o menos lo que ya estuvimos charlando, en vía respiratoria alta, puede generar manifestaciones sistémicas en algunos casos, fiebre, mialgia, cefalea, astenia, adinamia, y en vías respiratorias bajas puede dar bronquiolitis, puede dar neumonías, puede dar una laringotraqueobronquitis, o sea, insisto, infección respiratoria alta, infección respiratoria baja o eh, una gastroenteritis viral. Y el diagnóstico es el mismo para todo lo que ya venimos diciendo. Hisopados, nasofaringeo, nasal, conjuntival o anal, porque es un virus de transmisión fecal eh, oral, oronal, fecal oral. Eh,
Y el diagnóstico es directo, detección de antígenos o PCR. Muy bien, bueno, espero que se haya entendido. No quería prolongar mucho más esta clase, pero cualquier duda que tengan ya saben que me pueden consultar. Les dejo un saludo.